Buenas tardes, hermanos. Les invito a que nos pongamos en pie para orar a nuestro Señor. Omnipotente, omnisciente, omnipresente, santo, Dios nuestro, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Somos indignos, Padre, de acercarnos a tu santuario, de acercarnos a tu santa palabra. Pero aún así, Padre, nos das el privilegio, el honor y la bendición de hacerlo. Abre, Señor, nuestros ojos, nuestra mente, nuestro corazón, para aprehender lo que tu santa palabra tiene para nosotros en este día. Que tu Santo Espíritu nos redarguya y que podamos, Señor, vivir conforme a tu enseñanza. Oramos, Padre nuestro, en el poderoso nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, el título del estudio de hoy es el atalaya, pero es una palabra que no es muy usual en nuestra vida cotidiana. Entonces me gustaría empezar dándoles algunas definiciones para que nos quede claro de qué es de lo que vamos a estar hablando. Dice la palabra de Dios en el versículo 2 de Ezequiel 33, que es el pasaje que acabamos de dar lectura. Dice en el capítulo 2: Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un nombre de sus términos y se lo pusiere por atalaya. De eso vamos a hablar, pero vamos a ver qué es atalaya. Atalaya, algunas definiciones que vienen en el diccionario de la lengua española dicen lo siguiente. La primera, que me parece muy importante para contextualizar, dice: torre hecha comúnmente en lugar alto para registrar desde ella el campo o el mar y dar aviso de lo que se descubre. Torre hecha comúnmente en un lugar alto, o sea, estaba en una posición alta, y además es una torre construida, o sea, todavía más alto de la altitud en la que se encontraba originalmente, desde donde se puede visualizar el mar o el campo, y una vez que se registra lo que está pasando, se da aviso a la población de lo que está pasando. Importante este concepto. Otro concepto que dice el diccionario es estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad. ¿Sí se fijaron que cambia sustancialmente de una posición física a una posición más bien intelectual? Dice estado o posición desde la que se aprecia bien una verdad, desde la que se conoce una verdad. ¿Sí? Y la última, que dice el mismo diccionario, desuso o en desuso, es decir, ya no se ocupa normalmente, pero dice así: hombre destinado a registrar desde la atalaya y avisar lo que descubre. Es decir, la persona que se subía a la torre. Recuerdan ustedes que la torre era atalaya.
pero también por extensión la persona que subía a esa torre a hacer la vigilia, porque pues la torre ahí está y pues la torre no puede avisar nada. Tiene que haber una persona que primero verifique lo que está pasando y después avise. A esa persona se le conocía como atalaya. ¿Sí estamos claros, hermanos? Esas dos acepciones, la torre como tal y particularmente la persona que subía a esa torre para ser el vigía, el vigilante, el que estuviera verificando los sucesos y dando aviso a la población de cualquier peligro que pudiera venir. En el caso del mar, algún barco o algunos barcos que pudieran atacar, o incluso alguna situación de fenómeno natural que pudiera acercarse, como un tifón, un huracán, etcétera, para que también la gente pudiera protegerse. En el caso de la tierra, algún visitante o algunos invasores o algunos atacantes que pudieran presentarse, el atalaya tenía la función de verificar lo que estaba pasando e informar. Y es lo que dice la palabra de Dios. Acabamos de leer exactamente esto. Pero fíjense lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7 dice: tú pues, hijo del hombre, es decir, Ezequiel, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los apercibirás de mi parte. ¿Qué quiere decir Dios con esto? En particular Ezequiel, y hoy a nosotros. Dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿Qué dice Dios de la atalaya entre el versículo 2 y el versículo 7? Es decir, de los versículos 3 al 6. ¿Qué dice? Lo acabamos de leer. Dice la palabra de Dios que si hubiera una atalaya, la torre, y una atalaya, el vigía, arriba de esta torre, que estuviera visualizando y que se percatara, que se diera cuenta que venía la espada, dice la palabra de Dios. Y si toca la corneta, dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, si toca la corneta, eso apercibía al pueblo que estaba pasando algo, y algo malo, de tal forma que necesitaban resguardarse, cuidarse, protegerse. Y entonces, si el atalaya hacía su labor y los que escuchaban la corneta atendían, pues se libraban del peligro. Pero si escuchaban la corneta y no atendían, no se libraban de ese peligro. Pero si por el contrario, el atalaya se percata de que hay una situación adversa y no avisaba, pues entonces la gente no se iba a percibir porque pues no sabía que venía el peligro. Y ese peligro, dice, la espada. Vamos a ver cómo dice. Versículo 6. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare de él alguno, ¿sí? Viniendo la espada, la tomare alguno, fíjense lo que dice. Él, es decir, el que llegue a recibir el daño de la espada, él
por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. Fíjense ustedes qué cosa tan profunda está diciendo. No es nada más la cuestión de que el atalaya avise del mal o avisara en su momento del mal y que el pueblo se apercibiera o no se apercibiera. Fíjense lo que dice, hermanos. Dice, él, el que recibe el mal, dice, por causa de su pecado fue tomado. ¿Sí se fijaron esto, hermanos? Él por causa de su pecado fue tomado. No porque estaba desapercibido, porque dice que Dios manda Él mismo la espada. ¿Sí? Dios manda Él mismo la espada y dice que si el atalaya no avisa, de todos modos, no importa que no avisara, lo que importa es que el que recibe la espada o el daño de la espada es muerto por su pecado, no porque no se apercibió, no porque no le avisaron. Si estamos claros, hermanos, esto es algo que pocas veces ponemos atención. Dice él, por su pecado. Si estamos claros, hermanos, esto, fíjense que pareciera que que estamos descontextualizando, porque estamos hablando del atalaya, y si el atalaya avisa, se pueden resguardar; si no avisa, pues no se pueden resguardar. Y si el atalaya avisa y no se resguardan, la responsabilidad de recibir el daño de la espada reside en el que no hizo caso al atalaya. Eso es lo que dice aquí en el versículo 5. Desde el 4. Cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. ¿Sí estamos claros, hermanos? El atalaya tenía que avisar del mal. Y el mal, si llegaba apercibidos o no, era por su pecado. Cuando sonaba la corneta y no le hacían caso, era que no hicieron caso a la llamada de atención de resguardarse o protegerse. Si no había aviso, era por su pecado en general. Y fíjense ustedes, de hecho, estamos ahorita en Ezequiel 33, no lo perdamos, pero vamos a Juan 3. Yo estoy seguro que recordarán algún versículo de este capítulo. Juan 3. Seguro nos acordamos de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recordamos sin duda este pasaje, este versículo, como dato cultural, es el versículo más traducido de la palabra de Dios en todo el mundo, en todo el planeta. Hay etnias, hay idiomas, hay lenguajes que no tienen toda la palabra de Dios transcrita en su idioma, pero sí tienen este versículo. Nada más como un dato cultural importantísimo. Pero fíjense ustedes el contexto. Versículos 17 y 18. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Y esto lo refrendamos, y de hecho Dios lo dijo en Ezequiel desde antes.
Lo acabamos de leer también. Dice la palabra de Dios: no quiero la muerte del impío. No quiero esa muerte. Versículo 18. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado. Fíjense ustedes, el que en él cree no es condenado, y el que no cree no dice será condenado, dice ya es condenado. Si estamos claros, hermanos. Fíjense ustedes que esto es realidad desde Ezequiel, bueno, desde antes es realidad. Pero es justamente lo que está diciendo Dios en Ezequiel. El que recibe la espada por estar desapercibido o aún apercibido y no atendido, él muere por su pecado. Esa espada de Jehová llegó a él y muere por su pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Si recordamos eso, ¿verdad? La paga del pecado es muerte. Pero ese versículo de Romanos 6, el versículo 23, al final dice: mas la dádiva de Dios, el regalo que Dios nos ha dado, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Allí está la gracia de Dios en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Porque cuando no creíamos, estábamos condenados y podíamos ser muertos por la espada y morir por nuestros pecados en la justicia de Dios. Pero Dios nos apercibió con su santa palabra. Y si hemos escuchado el ser apercibidos, podemos resguardarnos y protegernos y no ser muertos por la espada. Si estamos claros en el concepto. Al principio, les dije que Dios le dijo a Ezequiel: yo te he puesto a ti por atalaya. Y les pregunté, ¿qué quiere decir eso? Más o menos explicamos un poco, pero ¿qué quiere decir eso en la vida de Ezequiel y en la vida de cada uno de nosotros, en tu vida hoy? ¿Qué significa? Yo te he puesto a ti por atalaya. ¿Qué significa para ti en particular? Tú puedes ser padre, puedes ser madre, puedes ser hijo, hija, puedes ser sobrino, nieto o sobrina o nieta. No importa la posición en el árbol genealógico que tengas. Tú eres atalaya. No importa que estés al frente o que estés atrás en la casa de Dios. No importa que seas directivo o no lo seas. Tú has sido llamado a ser atalaya. Dios te ha puesto a ti como atalaya, así como puso a Ezequiel por atalaya. ¿Y qué le dijo Dios a Ezequiel? Tú estás puesto por atalaya, ¿y qué tiene que hacer el atalaya? Está puesto primero en una posición alta para ver y estar apercibido de lo que vendrá o del futuro, en el sentido de las acechanzas que se pueden venir. Y bueno, los que somos padres podemos tener clara esta situación.
Y los que no son padres, seguro que fueron hijos en su momento, son hijos todavía, y lo pueden tener claro también. Cuando un papá o una mamá le dice a su hijo, bájate de ahí, te vas a caer. No es que el papá o la mamá sean profetas, ¿no?, que se va a caer el niño o la niña. Están viendo el peligro, ¿cierto? Cuidado con la cáscara de plátano, no te vayas a resbalar. Levántala y tírala a la basura para que nadie se resbale. ¿No? No es que podamos ver el futuro, es que podemos prever una situación de peligro. Y siempre que podemos los padres, tratamos de proteger a nuestros hijos diciéndoles, cuidado con esto, pon atención, aquí hay peligro, no toques aquí que está caliente, etcétera, etcétera. No te acerques a la estufa, no te des frío porque te vas a enfermar, etcétera, etcétera. Fungimos como atalayas, ¿cierto? Aún sin saber que es atalaya, aún sin estar claros, cumplimos esa función porque nos importa el bienestar de nuestros hijos o nietos o sobrinos o de nuestros cercanos. Es más, hasta de nuestros compañeros de trabajo o hasta los jóvenes cuando están jugando en la calle, por ejemplo. Ahorita a lo mejor ya no se ve tanto, pero cuando yo era joven y jugábamos en la calle, decían, aguas, aguas, que ahí viene un coche. Recordarán que así se hacía. Protegíamos a los nuestros. No decíamos, ay, que se quede, al fin que ahorita se lo lleva y ya les ganamos. No pensábamos así. A lo mejor ahora sí, pero en ese entonces no pensábamos de esa forma. Fungíamos como atalayas para decir, cuidado, guarézcanse, protéjanse, porque viene un peligro. Dios te ha puesto a ti como atalaya. ¿Para qué? Para que los tuyos y tus cercanos sepan, conozcan, estén apercibidos de lo que dice la santa palabra de Dios y para que puedan ser librados de la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y todos pecamos delante de Dios y por eso estamos destituidos de su gloria. Todos. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tienes que hacer como atalaya? Pues decirlo, decir eso en particular, en especial, en específico. Vamos a ver qué dice Ezequiel 33 en este respecto. Los versículos 11 y 12. Diles, desde el 10 para escuchar la voz de Dios, como habla a Ezequiel. Tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? De entrada, nos damos cuenta que Israel estaba en conocimiento de su situación, que estaba mal,
que merecían la muerte. Por eso dice, ¿cómo pues viviremos? Merecían la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Y ellos lo sabían. Pero ¿qué dice el Señor en el versículo 11? Le dice a Ezequiel, diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. No quiero la muerte del impío. ¿Se acuerdan que les dije eso cuando fuimos a Juan 3? No quiero la muerte del impío, dice el Señor. La paga del pecado es muerte, pero yo no quiero que te mueras, dice el Señor. Yo no quiero que te mueras, yo quiero que vivas. Dice, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis? Está preguntando el Señor, ¿por qué si te estoy dando la oportunidad de que no mueras? ¿Por qué vas a morir? Arrepiéntete, regresa del mal camino y ven al buen camino. Pero eso pareciera que fuera una salvación por obras. Y dice la palabra de Dios que por gracia somos salvos, por la fe. Y eso no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. O sea, no es porque te portas bien, no es nada más porque te arrepentiste y vienes al camino del Señor. Aquí claramente establece que no es nada más así. Es por gracia. Y vamos a ver lo que dice el versículo 2. Y tú, 12, y tú, hijo del hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. ¿Sí? La paga del pecado es muerte. Puedes ser justo, pero si pecas, mereces la muerte. Es lo que dice la palabra de Dios. Pero también dice que ese pecado no será estorbo, dice claramente la palabra de Dios, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. ¿Por qué? Porque la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Porque no es porque se porten bien que Dios los salva o nos salva, no. Es porque el Señor Jesucristo pagó por nuestros pecados. Por eso somos salvos. Porque la ley de Dios es que la paga del pecado es muerte. Pero Dios no quiere que tú mueras. Por eso dijo, voy a dar a mi Hijo para que Él muera en tu lugar. Y que tú recibas la bendición de la vida eterna, porque yo no quiero que tú mueras. No quiere la muerte del impío, dice Jehová de los ejércitos. No quiero la muerte del impío. No la quiere el Señor. Y entonces, ¿para qué estás tú como atalaya? Pues para contar esta historia maravillosa a todos los que conoces, sean o no de tu familia.
porque Dios no quiere que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, ni tus compañeros de la escuela mueran. Quiere que vivan. Y tu labor como atalaya es decírselos, es contar esa historia importantísima, fundamental, básica, para que aquellos que escuchen la voz de Dios y se aperciban, sean salvos. Y si no se aperciben, dice la palabra de Dios, tú te librarás de su sangre. Solo Dios sabe quiénes van a apercibirse cuando tú des el sonido de corneta de atalaya. Pero tú no eres quien para decidir si lo das o no. Tú tienes que hacerlo. Punto. Y para eso estamos, para ser atalayas. ¿Nos damos cuenta, hermanos? Ahora, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo hemos hecho? ¿Lo vamos a hacer? Eso es una decisión en tu corazón, porque no es opcional. No le dijo Dios a Ezequiel, yo te puse, pero pues si quieres lo puedes hacer y si no, pues no te preocupes, no hay problema, ¿no? No dijo eso Dios. Dijo, yo te he puesto a ti por atalaya. ¿Y qué esperaba Dios que hiciera Ezequiel? Salud. ¿Qué esperaba Dios que hiciera Ezequiel? Pues que obedeciera. Porque le dijo, el atalaya está para vigilar el peligro y avisar que viene. Y si avisa y se aperciben, gracias a Dios. Si avisa y no se aperciben, pues ya no es culpa del atalaya. Pero si no avisa, entonces sí es culpa del atalaya, aunque mueran por sus pecados. ¿Sí estamos claros? Ahorita que lo repito, digo, lo leí, lo estudié, pero ahorita que lo repito en voz alta, me da escalofrío escuchar eso. Porque la responsabilidad que tenemos, es muy importante, es muy grande. Y no nada más con los que nos rodean, sino particularmente y especialmente delante de Dios. Porque dice, su sangre demandaré de tu mano. Su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué estás haciendo para ser atalaya? ¿Cómo vas a serlo y a hacerlo a partir de hoy? Porque hoy yo estoy siendo atalaya de ustedes, apercibiéndonos de esta información fundamental. Y si ustedes lo atienden o no, ya no será mi responsabilidad. Pero sí de ustedes, de cada uno en particular. ¿Y qué vamos a decir primordial y principalísimamente? Lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 33, 11. No quiero la muerte del impío. No quiero la muerte del impío, dice Jehová. Sin duda alguna, eso principalísimamente. Pero hay muchas otras cosas que dice la palabra de Dios y quiero que en esta tarde veamos algunas. Que debemos estar conscientes, que debemos ser atalayas de los que nos rodean. Les invito, hermanos, a que vayamos a la epístola a los Gálatas, capítulo 5.
En Gálatas 5, a partir del versículo 19. Escuchemos con toda atención. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo estoy cierto, hermanos, que conocemos al menos a alguna persona que haga alguna de estas cosas. Sin duda. ¿Qué le has dicho tú? ¿Qué has hecho como atalaya de aquella persona? Les recomiendo que las citas que estamos tomando, o que les voy a decir, las escriban, las anoten, para que no las olviden, hermanos, para que los escuchemos consistentemente, porque somos llamados a ser atalayas de los que están haciendo estas cosas. Vamos ahora a los Corintios 6. Primera a los Corintios 6, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Heredarán el reino de Dios. Ahora fíjense ustedes lo que dice el contexto, el versículo 11. Dice: y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos. Dios sabe de dónde nos sacó y tú sabes de dónde vienes. Eso te puede ayudar a ser atalaya con los demás. Si tú tuviste alguno de estos pecados o practicaste alguno de estos pecados, te habilita para conocer no solo lo que se hace en esas circunstancias, sino cómo puedes resolverlo. Porque por gracia de Dios, ahora estás del otro lado, porque así lo dice la palabra de Dios. Esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y eso no nos hace mejores que los demás, como para decir: ay, miren a ese, miren a aquel, miren a aquella, ¡ay! Imagínense cómo está, todo lo que ha hecho, cómo se atreve. No. Eso lo que te permite es empatizar. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Poner los pies en los zapatos del otro.
porque sabes que siente él, aquel y allá. Sabes cómo vivió o cómo vive, porque tú lo viviste, porque tú lo hiciste. Y sabes que se siente salir del lodo cenagoso y que el Señor te ponga tus pies como sierva en lo alto. Por eso tú puedes ser, solo tú puedes ser atalaya de las cosas que tú conoces. Tú no puedes ser atalaya de las cosas que desconoces. Como testimonio les puedo decir, en algún momento, siendo yo joven, iba a decir más joven, ya no soy joven, siendo joven, pues adolescente, niño, adolescente y joven temprano, sin ser hijo de Dios, la verdad, aunque iba a la iglesia, al templo, no era hijo de Dios. Yo me gozaba, me disfrutaba mucho la música que ahora se conoce como heavy metal. Entonces no se llamaba así hasta años después de que yo empecé a escucharlo. Se le conoció así como heavy metal, que resultó ser música completamente dedicada a Satanás. Y yo, siendo hijo de anciano gobernante, estaba escuchando esa música, ¿no? Hasta que supe y me enteré y ya tenía un gran bagaje cultural al respecto. Y por gracia de Dios hice análisis y estudios y empecé a dar estudios al respecto en diferentes iglesias de nuestro presbiterio, y aún fuera del presbiterio estuve dando esos estudios, pues porque tenía conocimiento de primera mano y sabía lo que se decía y lo que pasaba, y me molestaba mucho escuchar a hermanos que no sabían de lo que estaban hablando, que querían ser atalayas para los jóvenes, pero los jóvenes solo se burlaban porque no sabían de lo que estaban hablando. Y les podía entender a esos jóvenes porque yo entendía por qué se burlaban. Por eso yo empecé a predicar o a dar estas pláticas, y por gracia de Dios fueron de bendición en diferentes lados que Dios me permitió dar estos estudios. Es un ejemplo muy sencillo, hermanos. Yo tendría, no sé, 25 años o menos incluso, cuando estuve dando estas pláticas. Y es algo de lo que tú puedes hablar porque tú lo conoces, de lo que tú puedes hablar porque Dios obró en ti para salir de eso. Por eso puedes ser atalaya en lugares que otros no pueden ser atalaya. Dios te puso a ti en particular para que con tu vida, con tu testimonio, con tu conocimiento, con tu vivencia, seas atalaya de los que están alrededor de ti. Como nadie más puede hacerlo, porque nadie más tiene la vida que tú tuviste. ¿Ya estamos claros, hermanos? Quiero dar un par de versículos más. Mateo 7, a partir del versículo 21. Mateo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor,
Señor, entrará en el reino de los cielos. Mas el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre lanzamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Fíjense ustedes, no todo el que me dice Señor, Señor. En ese contexto, deberíamos preguntarnos como los discípulos en la última cena. Cuando el Señor Jesucristo dice, uno de ustedes me entregará. ¿Qué dijeron los discípulos? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Le preguntaron al Señor, ellos estaban inseguros si podrían atreverse a hacer algo así. Y le preguntaban al Señor, ¿seré yo? Y el que no preguntó fue el que lo hizo. Entonces nosotros en este contexto, preguntémonos, yo conozco al Señor, yo hago la obra de Dios, pero Dios me conoce porque aquí dice, no os conozco, no os conozco. Yo puedo conocer a Dios, pero Dios me conoce. Dios me conoce a mí en lo personal. Es una reflexión muy trascendente en nuestras vidas. Y para esto también debemos ser atalayas nosotros. Primero con nosotros mismos y después con quienes nos rodean, aquí mismo incluso. Nunca os conocí, dice el versículo 23, y entonces les protestaré, nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y combatieron aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Cualquiera que oye estas cosas y las hace, es decir, el que conoce la palabra de Dios y practica los mandamientos de Dios, vive conforme a los mandatos divinos. Ese lo conoce Dios. Conocemos la historia, la parábola. El que no hace, el que no obra, el que no actúa conforme a la voluntad de Dios, es comparado como el hombre que hizo su casa en la arena. Y como dice el canto infantil, y la lluvia descendió, sopló la lluvia, cayó la lluvia, el viento sopló, y la casa pereció. Esos son a quienes les dirá el Señor, nunca os conocí. ¿Sí estamos claros, hermanos? Hagamos lo que Dios manda que hagamos. Y finalmente, hermanos, Apocalipsis 22. Es el último capítulo de la palabra de Dios. Apocalipsis 22. Vamos a dar lectura a los versículos 14 y 15. Escuchen las palabras del Señor Jesucristo. Dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad.
mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los disolutos, y los homicidas, y los idólatras, y cualquiera que ama y hace mentira, estarán fuera, dice la palabra de Dios. Estarán fuera de la vida eterna, de acuerdo al contexto de Apocalipsis 22. Hermano, hermana, Dios te ordena ser atalaya. Dios te manda ser atalaya. Y ya vimos de qué debemos ser atalayas. Y estamos ciertos que conocemos a personas que se encuentran en esas situaciones, en esas condiciones, que yo mismo pude haber estado en una situación semejante. Y por eso tengo el mandato divino de ser atalaya para esas personas, que pueden ser mis cercanos, mis hijos, mis nietos, mis sobrinos, mis allegados, pero pueden también ser compañeros de trabajo, pueden ser las personas que vemos en la calle cotidianamente, a lo mejor el marchante del mercado o la marchanta de las tortillas, etcétera, etcétera, con quienes establecemos relaciones interpersonales cercanas y que aún nos duelen sus dolores, que cuando está enfermo o enferma le decimos, tómate un tecito de esto, tómate tal medicina que me sirvió mucho a mí, porque los apreciamos, porque les queremos. Pues si verdaderamente lo amas, necesitas ser atalaya para esa persona. ¿Sí estamos claros, hermanos? Dios nos ordena ser atalaya para quienes nos rodean. Solo nos toca obedecer. Dios permite, hermanos, que hagamos lo que Dios quiere que hagamos como atalayas en nuestras vidas hasta que el Señor venga por nosotros. Dios les bendiga, hermanos.